Bienvenidos nuevamente en este tema 7 del módulo 2. Vamos a desarrollar la adquisición de la escritura. La escritura es un sistema de representación gráfica de una lengua por medio de signos trazados o grabados sobre un soporte plano. Al igual que la lectura, para la escritura es necesario desarrollar diferentes componentes o elementos que nos van a servir de base. En primer lugar, tenemos que ser capaces de identificar una figura por cada palabra. Después, separar las letras al azar, independientemente de relacionarlas con la palabra hablada. Y también se necesita distinguir un mismo número de letras para todas las palabras. Posteriormente, se necesita ser capaces de identificar y escribir correctamente la primera letra de alguna palabra e identificar un mismo número de letras para las palabras. También, en el tercer nivel, escribir la primera letra correctamente, pudiendo variar la cantidad de letras en función de cada palabra. En un cuarto nivel se anotan varias consonantes y es posible leer la palabra en conjunto, una vez que se ha escrito. En un nivel 5 se pueden escribir las consonantes y algunas vocales correctamente y se va haciendo que las palabras sean más similares a lo que realmente son, porque ya nos vamos acercando al silabeo. Y en un nivel 6 casi la totalidad de la palabra se escribe en forma correcta y el número correcto de consonantes con algunas vocales. Además de esta capacidad de identificar el número de letras y de sílabas y también el correcto sonido que las acompaña, vamos a tener la necesidad de elementos prácticos, donde la grafomotricidad es la capacidad de ejecutar con precisión y eficacia movimientos para producir la escritura. La ortografía también hace alusión al empleo correcto de los signos lingüísticos, siendo fidedignos a cada palabra según corresponda. Y la composición escrita también está relacionada a la utilización de la lengua como instrumento de expresión de ideas y sentimientos. A nivel de la grafomotricidad vamos a tener una evolución a lo largo de los años. Recordemos que el aprendizaje es un proceso evolutivo relacionado al desarrollo psicomotor y va a la par de la maduración de los procesos neurológicos y su ejecución. Mientras que el niño alrededor del año de edad logra una presión palmar, hacia los 2 a 3 años la presión se va haciendo más digital, más segmentada, vemos. Entre los 3 a 4 años puede lograr una pinza en trípode y hacia los 4 años y medio en adelante la presión se puede lograr de manera digital. Igual, en la adquisición de la escritura vamos a tener dos vías para lograrla: la vía fonológica y la vía ortográfica, siendo la fonológica indirecta o no léxica, mientras que la ortográfica es directa, visual o léxica. La vía directa o visual consiste en recurrir al almacén léxico, ortográfico o grafémico, es decir, se recurre al vocabulario visual, y esta vía resulta necesaria para escribir palabras que contengan sonidos que se pueden representar por más de un grafema, porque como el sonido no me va a diferenciar las palabras, yo voy a necesitar recurrir al léxico grafémico, a la manera en que se escriben correctamente. Esto va a ser útil para las palabras homófonas, irregulares o excepcionales. Entonces voy a tener estos componentes: el léxico grafémico ortográfico, que es la representación ortográfica de palabras ya procesadas o conocidas anteriormente; la reconversión grafema-fonema, donde yo voy a recibir un input de los fonemas y los voy a codificar en grafemas. Recibo sonidos y codifico signos, y permite elegir la letra o letras apropiadas para ello, según la correcta ortografía, ¿no?
el módulo de conversión acústico-fonológica, donde yo repito una palabra que escucho por primera vez y que carece de sentido o de alguna representación en nuestro léxico auditivo fonológico, y así convierto las palabras habladas en fonemas. Esto se logra mediante la fragmentación de la palabra. Y el programa grafomotor, que convierte los inputs procedentes del léxico ortográfico o el almacén de grafemas en órdenes al sistema musculoesquelético a fin de realizar movimientos para producir los trazos en los que consiste la escritura. Y así, gracias a estos módulos, podemos repetir una palabra que escuchamos por primera vez que carece de representación en nuestro léxico auditivo y en nuestro léxico fonológico. El escolar recibe una palabra a través del dictado, que es percibida por su sentido de audición, y vamos a poder reconocer la representación acústica de esta palabra, todos sus sonidos. En este caso, a través del sonido se le da un significado y una representación mental a esta palabra, y después de haberle dado una imagen, se va a proceder al almacén ortográfico para acceder a la manera ortográfica correcta de escribirlo. Y con esto también recurrimos al almacén grafémico, es decir, el orden en que se va a escribir cada signo lingüístico, se selecciona el tipo de letra y finalmente recuperamos el patrón motor gráfico para hacer los trazos y se logra escribir la palabra. Mientras que para la vía indirecta, fonológica o no léxica, se utilizan las reglas de conversión correspondiente al fonema grafema para obtener la palabra escrita. Acá se requiere un análisis auditivo de la palabra hablada. Se separa en unidades fonológicas, es decir, en los fonemas, y a través de cada fonema recién yo acuño un grafema. Y luego, cuando junto los signos grafémicos, construyo una palabra escrita y de acuerdo a eso aseguro la producción correcta de cualquier palabra, así sea desconocida. Entonces, primero se tiene el input de la palabra que no conozco, la segmento, es reconocida por el léxico auditivo, se activa la representación en el sistema semántico una vez de que puedo sentir cómo suena esa palabra, y desde ahí se activa el léxico fonológico. Y con eso puedo repasar en la memoria a corto plazo para ejecutar el siguiente paso, donde yo hasta aquí si es que la palabra ha sido conocida previamente. Si es que la palabra fuera desconocida y yo no tengo una representación en el léxico auditivo, es decir, escucho porque logro discriminar los sonidos, pero esos sonidos no me generan un significado, en ese caso yo articulo, paso de frente al sistema articulatorio. Y ahí realizo un proceso de conversión acústico-fonológica, donde yo identifico los sonidos en secuencia y puedo fragmentar la palabra en sílabas, o también identifico rasgos fonológicos en los fonemas implicados, los categorizo de unos a otros y voy seleccionando los fonemas adecuados. Cada fonema activado va a ser repasado por la memoria a corto plazo para que se pueda ejecutar el siguiente proceso, donde yo después estos fonemas van a ser derivados hacia el módulo de reconversión grafema-fonema, donde a partir del sonido yo accedo a una representación visual ortográfica por la reconversión fonema-grafema, y eso permite elegir qué letras van a ser correspondientes para la escritura. Al aplicar esta reconversión fonema-grafema, cada fonema va a ser rescatado del almacén de grafemas y en la memoria a corto plazo se va a seguir el siguiente paso, donde se envían estos grafemas al programa grafomotor,
después de haber seleccionado el tipo de letra, y ahí se remite la orden necesaria al sistema musculoesquelético para producir el output escrito. Nuevamente escuchamos la palabra dictada, segmentamos la palabra en sus diferentes fonemas o sonidos. Si conocemos la palabra, accedemos a un significado de esta y a una representación mental que nos puede recordar la manera en que se escribe. Si es que no conociéramos la palabra, se produce simplemente la correlación mecánica o automática del fonema en su grafema a través de cada uno de los sonidos, y una vez que podemos convertir esos sonidos en signos que son inicialmente representados mentalmente, accedemos al almacén grafémico para recordar cómo se escriben estos de manera unida como una palabra, y luego se activa el patrón motor gráfico necesario y se puede ejecutar la escritura. Y acá podemos ver el proceso de esta vía indirecta para palabras que no se conocen. Se hace el análisis auditivo serial, porque es decir, fragmentado la palabra. Se hace esta conversión acústico-fonológica a través del almacén de fonemas. Yo hago la conversión fonema-grafema, recurro al almacén de grafemas, es decir, la representación visual o gráfica de estos sonidos, y con eso activo el programa motor gráfico, ¿no? Entonces, mientras que con la vía indirecta yo recurro a un significado y a una forma escrita a través de la conversión acústico-fonológica seriada, en la vía directa yo recurro al patrón motor gráfico directamente por el léxico visual. En común vemos el punto de convergencia para la escritura es lograr obtener la secuencia correcta de grafemas. Yo puedo acceder a la secuencia correcta de grafemas directamente a través de un léxico ortográfico, es decir, de haber conocido previamente estas palabras o tenerlas almacenadas en un léxico visual ortográfico, o puedo recurrir a la secuencia de grafemas a través de los fonemas, haciendo esta reconversión. Y finalmente esto activa el patrón gráfico motor. Muy bien, eso sería todo por este video. Nos vemos en la siguiente clase.